Muy buenas tardes, tengan todos, queridos hermanos. Qué gusto de vernos aquí, de compartir la palabra del Señor, de estar juntos aquí cantando, adorando. Es una bendición. Poco a poco vamos regresando a la normalidad y estoy seguro que en unas pocas semanas más podremos estar aquí todos juntos como iglesia. El día de hoy la lección que preparé para compartir con ustedes le he llamado el caso de Elías, aprendiendo a vivir en tiempos complicados. Elías es un personaje de la Biblia, un hombre de Dios que tiene unas historias muy interesantes. Podríamos hacer una película de Elías así como la de los Avengers y de ser un superhéroe de Elías, porque tenía esas características de un superhéroe así, y se enojaba como superhéroes y de repente tenía sus miedos como los superhéroes que vemos, como el hombre araña. La diferencia es que Elías era de verdad y era un hombre de Dios, pero su personalidad es muy interesante y hay demasiado aprendizaje en estas historias de Elías. Ahí viene. Miren, nada más para darle un poquito de contexto al tiempo de Elías, me gusta poner esta pequeña gráfica en la cual podemos ver que aquí tenemos la creación. Todo esto es un tiempo, una línea del tiempo en la Biblia, y aquí tenemos la creación al principio y aquí abajo está el nacimiento de Cristo. Aquí tenemos, o sea que fíjense, Elías dónde está entre la creación y el nacimiento de Cristo. Eventos importantes como el diluvio que está aquí. Luego tenemos acá otro evento importante antes de Elías, como David, todas las historias de David, Salomón, construcción del templo. Y luego una época que le llaman la de los reyes malos, ¿verdad? Que había unos reyes muy malos en el pueblo de Israel. Y despuesito de eso viene Elías. Elías existió en el tiempo del rey Acab. Era el soberano que reinaba en Israel, que se había casado con una mujer que han oído seguramente hablar de ella, Jezabel, una mujer pues muy tremenda, ¿verdad? Muy en contra de todas las descripciones de una mujer virtuosa que hace el Señor en la Biblia. Pero vamos a ver quién fue Elías. Elías, primero que nada, fue un profeta hebreo. Él vivió más o menos en el siglo 9 antes de Cristo. Y cuando escuchamos el nombre de Elías, es la forma griega de decir Elías. En hebreo era algo así como Eliyahu, así se llamaba, ¿verdad? Y ya cuando lo traducen al hebreo se oye Elías. Y el significado de este nombre es mi Dios es Yahvé. Un bonito nombre, sin lugar a dudas, y un bonito significado, muy acorde con la personalidad de Elías. Él era oriundo, había nacido en una parte que se llama Tishbe, en la región de Galad, al oriente del río Jordán. Ya saben que ahí en el río Jordán o Jordán era donde bautizaba Juan el Bautista, pues estaba cerquita de Jerusalén, y por ahí era Elías en esta zona de Israel. Su región se llama Tishbe. Y si quieren estudiar más sobre Elías y leer todas las cosas interesantes de Elías, lo vamos a encontrar en la Biblia, en Primera de Reyes, el 17 al 21, y en Segunda de Reyes, capítulos 1 y 2. Hay bastante que aprender de Elías. Y fíjense que el ministerio profético de Elías, cuando él empieza a profetizar y a hacer el trabajo que el Señor le encarga, es durante el reinado de este rey Acab, que les acaba de mencionar. Él gobernó en el reino de Israel más o menos entre el año 874 y 853 a.C. Entonces ahorita tenemos un poquito más de contexto acerca de Elías. Y hay una breve descripción de Elías muy interesante en la Biblia, en Santiago 5:17. Ahí describe Elías y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eso dice Santiago sobre Elías. Entonces es muy interesante ver que Santiago, cuando escribe Elías, hace un hincapié en que era un hombre sujeto a pasiones y semejantes a las nuestras. No era muy diferente a mí, a ustedes. Tenía esas pasiones que hablábamos hace un momento, de miedo, de ira, de coraje, de duda.
Pero aún con esas pasiones semejantes a las nuestras, su fervor y su fe era tan grande que lo escuchaba el Señor y oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años. Eso es importante saber, porque todos sabemos que tenemos debilidades y pasiones, o al menos deberíamos de saberlo. A lo mejor por ahí hay alguno que diga, no, yo no tengo ninguna pasión, ninguna debilidad, ningún defecto, pero bueno, sabemos que eso no es posible, ¿verdad? Todos las tenemos, pero aún teniéndolas, como Elías las tenía, Dios nos escucha. Dios nos escucha si oramos con fervor, con ese fervor que era Elías, y si no tenemos la barrera del pecado que nos separa del Señor. Fíjense que Elías tuvo muchas misiones, tuvo varias misiones en la Biblia. Les digo que es como un superhéroe y Dios le va dando misiones. Y la primera misión es cuando él le comunica al rey Acab que va a haber una sequía muy grande en Israel, y que va a haber pobreza, va a haber hambre, y eso se debe a las desobediencias del rey Acab y de su esposa Jezabel, ¿verdad? Entonces, como parte de esa primera misión, cuando él manda ese mensaje al rey, le da ese mensaje, pues no están muy contentos de escucharlo. Y luego de ahí Elías tiene que ir a un arroyito, en una huida, a esconderse. El Señor lo alimenta, lo manda a alimentar por medio de unos cuervos. Vamos a hablar de eso un poquito. Y luego tiene que ir, el Señor lo manda a un poblado que se llama Serapeta, y ahí vive con una viuda. El Señor lo manda que vaya con esa viuda, y ella lo va a seguir cuidando. Y el hijo de esa viuda muere, y Elías, por medio de la oración y a través de la fuerza del Señor, lo resucita. Y ese es el primer caso de un resucitado ahí en la Biblia. Entonces, muy interesante esa primera misión, que después, la segunda parte de la primera misión de Elías está llena de acción. Elías va y reta a los 450 profetas de Baal. Baal era un dios falso que adoraban esos profetas y la reina Jezabel. Y Elías los reta a ver quién es el verdadero Dios y el único Dios. Y hace ahí como un concurso. Dice, vamos a poner un buey, un toro, y vamos a ver quién manda fuego del cielo para incendiarnos. Si ustedes, con sus oraciones a su Dios falso, o yo orándole a Dios verdadero. Muy interesante todo eso. Al final, pues los profetas de Baal, ese Dios que ni existe, fracasan. Y Elías, todavía un poquito así como un poquito sarcástico, un poquito con mucha confianza en el Señor más bien, dice, échenle agüita. Fíjense, no nada más lo voy a quemar, échenle agüita todavía para que vean que aún con el agua lo puedo quemar. Acuérdense que Elías tenía esas pasiones de nosotros, o sea, digamos, sobradito el Elías, ¿verdad? Hasta con agüita lo quemo. Y pues sí, ora Elías, se quema el buey, el toro que habían puesto allí, el holocausto, y ahí se demuestra cuál era el verdadero Dios. Y enseguida, como final de esa primera misión, no nada más se quedó ahí con demostrar quién era el verdadero Dios, sino esos profetas de Baal fueron matados, les cortaron la garganta, ¿verdad? Entonces, esa es la primera misión. De verdad que se puede hacer una película de acción de esta primera misión de Elías. Luego, la segunda misión de Elías, pues no quedó muy bien con Acab y con Jezabel, ¿verdad? Sobre todo Jezabel quedó muy enojada porque le mató a sus 450 profetas. Y en la segunda misión, otra vez, ahí está Elías, Jezabel y Acab queriendo despojar a un ciudadano de un viñedo, la viña de Nabot. La podemos encontrar en la historia en 1 de Reyes 21. Y nada más por gusto, por un abuso de autoridad, le quieren quitar su viñedo a ese hombre. Y ahí otra vez interviene Elías y le dicta sentencia prácticamente a Jezabel y a Acab, y reciben el castigo. Jezabel recibe un castigo, se cae de un edificio, muere, es comida por los perros, muy dramática. Y bueno, pues es el desenlace de esa relación entre Acab y Elías tan difícil, algo así como una película de Darth Vader y la guerra de las galaxias, ¿verdad? No se acabó aquí, vamos a tener otro enfrentamiento, pero bueno, siempre gana el bueno aquí, que es Elías, y está protegido por el Señor, ¿verdad? Entonces, también el destino de Acab en esa segunda misión queda sellado, muere en un combate.
y muere de una forma rara porque está disfrazado y aún así muere. No hay manera de escapar al destino ni a lo que el Señor ha dicho. Y parte de esa segunda misión también es cuando Elías, después de cumplir el ministerio del Señor, pasa su ministerio profético a Eliseo. Y bueno, Eliseo, un profeta con mucho poder de Dios, que hizo obras muy grandes. Entonces, como lo que quiero que vean ustedes es que Elías es un hombre sumamente importante en la historia del Señor. E incluso cuando a Jesús lo confundían con Elías, le preguntaban, ¿eres Elías? También Juan el Bautista, no sabían si era Elías. Todos esperaban que Elías regresara un día porque Elías no murió. Elías fue tomado, unos carros que parecía que como un carro de fuego con caballos se lo llevaron, y todos pensaban que algún día iba a regresar. Entonces Elías en verdad era un profeta muy importante, y su rol es fundamental en la Biblia por lo que hace, por la fe que demuestra, por la obediencia al Señor, pero también porque demuestra esa parte tan humana de Elías y cómo el Señor se encanta y le agrada ayudarnos a superar nuestras debilidades humanas, siempre y cuando esa fe que tenemos y la obediencia esté ahí, esté presente. Y eso es lo que pasa con Elías. Miren, Elías tuvo su cuarentena, así como nosotros estamos en cuarentena, estuvimos en cuarentena, estamos en ese periodo, ¿no? Imagínense en 1 Reyes 17, cuando el Señor le dice que se marche porque están muy enojados Acab y Jezabel. Dice, vete a un arroyito, y dice ahí en 1 Reyes 17, ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Años, está hablando de años, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sale aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor por la mañana y por la tarde. Los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía el agua del arroyo. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí, pero no fue poco, porque se movió de ahí cuando se secó el arroyo. Cuando ya no había nadita de agua, el Señor le da la siguiente orden: que vaya a Zarepeta. O sea, estuvo su buen tiempo Elías solito, en su cuarentena. Lo único que tenía a su alrededor era un arroyo, un paisaje natural y unos cuervos que mandaba el Señor, que llevaban en su piquito comida para Elías: pan y carne. No sabemos qué carne, si era carnita ahí de un conejo que cazaban los cuervos, si era un bistecito, no sabemos. No sabemos qué pan, si los cuervos entraban por ahí a una ventana, una cocina, y agarraban un pedacito de pan. Pero no tenía Elías en esos tiempos que estaba él cumpliendo con la voluntad del Señor y en su, digamos, cuarentena o aislamiento, pues comodidades no tenía. No tenía un buffet, no tenía ensalada, pasta, guisado y postre. Sufría de dificultades Elías. Cuando vivía en su pueblo seguramente podía comer algo más que pan y la carnita, carne de quién sabe qué. Cuando vivía en su pueblo, en una vida normal, tal vez podía comer higos alguna vez, miel, ahí como la de Juan el Bautista, una región que hay muchas higueras, quesito de cabra, hay muchas cabras ahí en esta zona semidesértica. Y ahora, por un buen tiempo, Elías está en su cuarentena y no come más que pan, poquita carne, y nada más tiene la compañía de los cuervos y ya. Entonces, Elías está esperando a que el Señor dé la siguiente orden. No se impacienta, no maldice, vive cada día como el Señor se lo manda. Y esta es una buena enseñanza para los que estamos viviendo eso el día de hoy. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, y a lo mejor algunos de los que nos escuchan aquí o por el video en internet,
no están en las mejores circunstancias y a lo mejor sufren y ni siquiera tienen ese pan o esa carne que comía Elías, pero una gran mayoría y de la gente que conocemos y de nosotros mismos estamos mejor de lo que estaba Elías. Pero a veces la desesperación empieza a ser presa de nosotros y empezamos a maldecir y a quejarnos y olvidamos que tenemos una misión más importante aquí en la vida. Algo que Elías no olvidó. Él sabía que algo más venía y pacientemente estuvo en su cuarentena. Y después tiene una fase 2, Elías, de cuarentena. Phase 1, Phase 2, fase 1, fase 2. No es como que ya se acabó el agua, ya regresa a tu pueblo, Elías. Se acabó el agua y el Señor le dice: ahora irás a Serapeta, allí encontrarás una viuda, ella te cuidará y ahí espérate. Fíjense que Serapeta era una ciudad, un pueblo que no pertenecía a Israel. No eran paisanos Elías con la gente de Serapeta, con esta viuda. Y había una buena distancia entre donde estaba Elías y Serapeta. Estaba por el Líbano, Serapeta, lo que hoy es Libia. No es muy cerquita. Y la pregunta que muchos se hacen, y yo no sé si Elías se la hizo, pero lo lógico es, bueno, si vas a mandar con una viuda, ¿por qué no mandas con una viuda judía, hebrea, del pueblo de Israel? Si estamos aquí, alguien que compartamos las mismas creencias, que me cuide. Pero no, el Señor la manda a Serapeta y Elías va y no se pregunta mucho por qué. Él sigue la orden porque es lo que un día despertó y es lo que hay enfrente de él, una orden del Señor de ir a Serapeta. Igual, queridos hermanos, nosotros despertamos cada día, gracias a Dios, y enfrente de nosotros hay una orden del Señor. Como la de Elías tuvo de ir a Serapeta, tenemos una orden, más bien varias. Amen a sus hermanos, sigan mis mandamientos, pórtense bien, den gracias por lo que hemos recibido. Tenemos una guía, instrucciones sencillas, como dice Jesús, un yugo ligero, fácil de llevar. Hay que seguirlo, como Elías, sin cuestionarlo. Olvidarnos de que no estamos en nuestro ambiente natural y cotidiano. Olvidarnos que estamos en una cuarentena como la que estamos hoy o como la que estaba Elías, y simplemente cumplir con el plan que el Señor tiene para nosotros, porque el problema en el que estamos ahorita sumidos es que estamos no viviendo nuestro plan. Estamos fuera de nuestra rutina, la cual hicimos nosotros. Levantarte, ir a la escuela, ir al trabajo, regresar, comer, dormir un poquito, salirte a comprar, irte a hacer ejercicio, juntarte con los amigos, irte al mall, ver televisión, salir por acá, salir por allá. Nuestras rutinas normales están paradas. Pero las rutinas del Señor, las indicaciones del Señor, no. Todos los días despertamos y el Señor tiene un plan para nosotros. ¿Queremos seguirlo o no queremos seguirlo? ¿O ese plan no es suficiente para llenar nuestro día? Como el de Elías. Despertó, le dijeron: ¿te vas a Serapeta? Me voy. ¿Podemos llenar estos días con el plan del Señor y dejar de pensar en nuestro propio plan que hemos tenido que parar? Sería sabio hacerlo. Fíjense que esa viuda tenía un hijo y no tenían comida. Se iban a morir de hambre. Cuando Elías encuentra a esa viuda, le dice, la encuentra a la entrada de Serapeta y le dice que le traiga agua. Y la viuda le viene a dar agua y le dice: pero antes del agua, tráeme una tortita, una gordita así de harina como las que comemos aquí. Se hacen con harina y manteca, harina y aceite, nada más. Y la viuda le dice que nada más tiene
una harina y manteca o aceite para ese día. Que iba a ser una gordita para ella y para su hijo, un pan, y después iban a esperar a morir, porque ya no tenía nada que comer. Y así era de dura la vida en esos tiempos, para una viuda y para un niño. No había que trabajar, había sequía, no llovía, se te acabó la harina, se te acabó el aceite, a morir de hambre. Y ellos iban a hacer su última cena ese día. Sin embargo, Elías le dice: no hombre, ándale, tráeme la gordita, un panecito. Y la viuda va y con el poquito que le quedaba, que estaba dispuesto para hacer la cena de ella y de su hijo, le prepara el panecito de Elías y se lo da. O sea que Elías estaba en un arroyito con agua y con panecito y carnita de los cuervos, y lo manda el Señor a casa de una viuda, con un niño y con una despensa vacía. El Señor siempre hace esas cosas, ¿no? Le gusta moverte de tu zona de confort, pero siempre está contigo, porque le dice Elías a la viuda: dámelo, no te preocupes. El Señor dice que no nos va a faltar, que no te va a faltar ni la harina ni el aceite. Y el Señor cumple sus promesas. Y durante todo ese tiempo no faltó en la casa de la viuda ni la harina ni el aceite. Es una hermosa historia. Ya estaban listos para morir de hambre, y llega Elías, y porque llega Elías y lleva la promesa del Señor, no les volvió a faltar ni la harina ni el aceite. No volvieron a tener hambre. Eso me recuerda a Jesús, ¿verdad? El que come de mí no volverá a tener hambre. El que come este pan no volverá a tener hambre. Y nosotros podríamos ser como Elías y visitar esas casas que metafóricamente se les está acabando el aceite y la harina, y llevarles la palabra del Señor, y que ellos tengan ese aceite y esa harina que no se va a acabar nunca y que les va a quitar el hambre por siempre. En este momento difícil, como ellos lo tenían de sequía, Elías lleva la promesa del Señor a una casa y de hambre no mueren. Sería muy interesante que nosotros en este momento difícil de sequía, podríamos decirlo así, pudiéramos llevar esa palabra del Señor a muchas casas para que no mueran de hambre. No estoy hablando nada más de comunicarnos entre nosotros con los hermanos de la iglesia. A veces ahora tenemos un poco más tiempo de hablarle a nuestro hermano carnal en la sangre, que no es salvo porque no ha venido a la audiencia. Tenemos un poco de tiempo de hablar con nuestro primo, nuestra prima, con nuestro vecino, con nuestra vecina, y llevar esa promesa de Dios de que no va a hacer falta ni la harina ni el aceite, y no va a haber hambre más en esa casa. Pero tendríamos que hacer como Elías, aceptar la orden del Señor, porque hoy el sermón de nuestro hermano en la mañana es: ¿aceptas la orden de ir a llevar la palabra, predicar, llevar esa harina y ese aceite que no se acaban y que se hacían el hambre para siempre? Como Elías lo hizo con esa viuda, y como deberíamos estar haciéndolo nosotros, los jovencitos con sus amiguitos de la escuela, y nosotros los adultos tenemos mucha gente. Un mensaje diario de texto, una llamadita a nuestro hermano inconverso, a nuestro tío inconverso, a nuestro amigo inconverso. Esa viuda enfrentó una prueba y la pasó, porque ya no tenía nada más, y comparte lo último que le queda con Elías. ¿No estaremos en una prueba nosotros? ¿No estamos acaso en una prueba cada día? Con crisis, sin crisis, con coronavirus, sin coronavirus. ¿No estamos en una prueba cada día como esa viuda? Ella tuvo que dar todo lo que le quedaba y pasó la prueba. Nosotros tenemos que dar bien poquito.
Estamos pasando esa prueba. Esa viuda tuvo su recompensa porque pasó la prueba, al menos una de la que habla la Biblia, igual y tuvo más. Pero nosotros tenemos que pasar la prueba diaria, hermanos. Dar nuestra harina y dar nuestro aceite, como esa viuda. Y a veces se nos olvida. Y vivimos en la cotidianidad. Y estamos preocupados porque cuando se acaba esto, se acaba, no se acaba. Y nos olvidamos de nosotros mismos, que es lo peor de nuestra alma. De la prueba que tenemos todos los días. No hay un día que no tengamos prueba. No hay un día que no espere Dios que nosotros compartamos, que nosotros llevemos su palabra, que hagamos el bien, las obras de Dios. Pues la viuda enfrentó esa prueba y la pasó. Fíjense, Dios cumple esa promesa y sigue cuidando todo ese tiempo a Elías y a la viuda. Y nunca se termina ni el aceite ni la harina. Ahora la pregunta aquí es, ¿quién cuida a quién? ¿Está cuidando Elías a la viuda o la viuda está cuidando a Elías? Porque la viuda le prepara la gordita todos los días de pan, tal vez le lava la ropa a Elías, tal vez le prepara una camita. Y Elías pues es el que lleva la palabra del Señor, y por esa palabra, esa promesa, hay harina y hay aceite todos los días. ¿Quién está cuidando a quién? Ahora, cuando tenemos la oportunidad de llevar esa palabra del Señor a todos nuestros semejantes, a nuestros vecinos, amigos, familiares, ¿quién está cuidando a quién? ¿Nosotros de ellos o ellos de nosotros? ¿Quién ayuda a quién? Pues la realidad es que ambos nos ayudamos. Porque el tener gente a nuestro alrededor que necesita esa palabra es tener una oportunidad para darla a nosotros. Que no la queramos usar es otra cosa. Pero ahí está. Ahí están los oídos listos para escuchar. Ahora falta que nuestra boca quiera hablar. Pero nosotros necesitamos tanto los oídos como esos oídos necesitan de esta palabra. Porque nosotros para salvarnos tenemos que cumplir los mandamientos. Uno de los mandamientos es: lleva mi evangelio. Háblales de mí. Haz las buenas obras, las obras de Dios, porque eso es lo que demuestra el tamaño de tu fe. Y si no tuviéramos esas oportunidades, esa gente, esos oídos, no podríamos hacerlo. Aprovechémoslo. Fíjense que el hijo de la viuda muere. Pobrecito, ¿no? Ya le tocaba. Si no se moría de hambre, se iba a morir de empacho o algo, pero se murió el hijo. Y pues la viuda se queda muy triste, ¿no? Un chamaquito. Y Elías, yo creo que ya le había tomado afecto también al niño porque está triste. Y Elías toma al niño, lo lleva a su cuarto, se posa sobre él y le dice a Dios, le pide que no le quite la vida a ese niño. Le ruega con fervor al Señor. Y no era como otras veces que Dios le dice: vas a hacer esto, te vas a sumergir 7 veces en el Jordán, te vas a acostar 3 veces arriba del niño. Sale de Elías. ¿Qué muestra aquí Elías? Muestra empatía por la viuda, por el niño. Pero lo que más muestra es fe. Él de veras cree que Dios va a resucitar a ese niño. Y Dios lo resucita. Revive el niño. Ahora, ¿cuál fe es más grande y cuál fe es la que hace que eso pase? ¿La fe de Elías o la fe de la viuda? Porque la viuda, cuando llega Elías al principio le dice: tan ciertamente como que vive Jehová tu Dios,
te digo que no tengo aceite y harina más que para hoy. Pero fíjense las palabras de la viuda: tan ciertamente como que vive Jehová tu Dios. La viuda no era hebrea israelita. La viuda probablemente su religión era de Baal. Toda esa gente de por ahí adoraba a Baal. Porque él dice: Jehová tu Dios, no mi Dios. Pero aún así dice: tan ciertamente como que vive. A pesar de que ella no era israelita, sabe que Dios, el Dios de Elías, vive. Lo cree, que es un Dios vivo. Y por eso le cree a Elías. Y por eso lo hospeda. Y por eso le da su última gordita. Esa es una fe impresionante de esa viuda. Y pasa la prueba. Y entre la fe de Elías y la fe de la viuda, pues es una gran fe. Y ese niño, por la gracia de Dios, resucita. ¿Y qué tal si hacemos lo mismo? No tenemos que andar resucitando gente. Pero si ponemos nuestra fe junta, hacemos grandes cosas. Nuestra fe en Jesús, orando con fe, creyendo con fe, esperando en lo que ha de venir, teniendo nuestra mente puesta en las cosas del cielo, llevando ese aceite y esa manteca, esa harina a todo el mundo con fe. Esa historia es hermosa. Y están en una fase 2, están aislados en un pueblo donde está todo muy pobre, no llueve, nomás la viuda, con su hijito, con Elías, no se menciona convivencia con mucha gente, como su cuarentena también. Pero la fe es el héroe de esa historia, no la cuarentena. Y tiene su fase 3, Elías. La fase 3 es tremenda. Creo que para allá vamos nosotros, o ya estamos ahí. En 1 Reyes 19 leemos que dice: entonces envió Jezabel, era la esposa de Acab, a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Es como diciendo: aunque me rompan y me vuelvan a pegar, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, dice Elías, como la de uno de ellos, los profetas que degolló, lo amenaza. Que me parte un rayo si mañana no estás muerto, Elías. En pocas palabras. Y luego dice: viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Aquí hay cosas que entender bien. La reina está muy enojada y amenaza de muerte a Elías. Elías tiene una realidad, tiene una amenaza real de muerte y se va. Guarda precauciones, como las que estamos guardando ahorita. Está muriendo mucha gente en España, ha muerto mucha gente en Italia, está muriendo mucha gente en Nueva York. Es una realidad, es una enfermedad que está matando a la gente. Y estamos tomando precauciones como las que tomó Elías. Nada malo cuando toman las precauciones. Pero pobre Elías, ¿no? Imagínense, tuvo su fase 1, ya huyendo y comiendo panecito con carnita de los cuervos. Su fase 2, con la viuda, sobreviviendo con harina y mantequita, unas gorditas, por un buen tiempo. Después de eso va y enfrenta a 450 profetas. Ora con mucho fervor, demuestra que Dios es el Dios verdadero y degolla a los 450 profetas. O sea, su vida ha estado muy agitada, estresada, llena de acción, comida regularcita, pocas comodidades y mucho trabajo. Y para ponerle broche de oro le dice a la reina: que me parte un rayo si no estás muerto mañana. Pues sí se estresó el Elías, ¿no? Su corazoncito empezaba a latir y estar bien preocupado. ¿Y qué hace? Se va.
En 1 Reyes 19 dice, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un árbol, y después, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro del árbol, se quedó dormido. Y aquí que un ángel del Señor lo tocó y le dijo, levántate, come. Y me imagino a Elías, un día caminó por el desierto, después de fase 1, fase 2, todo eso que les he dicho, la pelea con los profetas, aviéntate un día caminando por el desierto, cansado, estresado, preocupado, con tus temores, y camínale por el desierto. Ese desierto, queridos hermanos, tengo la fortuna de conocerlo. No hay nada. Y cuando les digo nada, es nada. No hay ni esas palmas ni esos guisotes que vemos aquí en los desiertitos del norte de México. No hay nada. Arena y piedras. Un día se aventó caminando por ahí Elías, con un estrés mental de que lo viene persiguiendo la reina, de que lo van a matar, un cansancio y agotamiento físico, y dice, ya, quítame la vida, Señor, ya no aguanto. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese momento? No como que quítanos la vida, pero ya no aguantas, ya, un mes y medio. O cuando perdemos un trabajo, o cuando terminamos una relación sentimental, o cuando nos enojamos con nuestra hermana, nuestro hermano, ya llevamos un mes sin hablar, y nos está corroyendo el corazón, el dolor, la tristeza, y llega un momento que decimos, ya, Señor, ya no aguanto. Como Elías dice ahí, quítame la vida, Señor. Fíjate cómo se sentía Elías, dice, mejor mátame. Eso es mucho. Pero ¿qué le dice el Señor? Manda un ángel, le dice, toca el hombro, la espalda, levántate y come. Esto no termina aquí. Fíjense, 1 Reyes 19:6. Entonces él miró, Elías, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una torta calientita, así cocida en las brasas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, estaba desesperado, cansado, hambriento, y dice, ya mátame. El Señor le manda comida y entonces Elías se la come. Igual, se vuelve a dormir. Depresión, ¿verdad? Estamos deprimidos, nomás quieres comer y dormir. Y después te despiertas y comes, tienes hambre y después de comer te da sueño. Y muchos de nosotros, mucha de la gente de nuestra comunidad está en ese punto. Los muchachos no quieren hacer sus tareas virtuales con las computadoras. Yo les hablo a los papás y me dicen, los maestros se levantan a la 1 y están todo el día en el juego, en la noche se duermen a las 3, se levantan a la 1, comen, cuando los vuelvo a ver ya están otra vez durmiendo. De veras. Parece que me están escribiendo ahí un caso de Elías. Y hablamos con los muchachos, yo hablo con ellos, los maestros hablan con ellos y dicen los muchachos, literalmente, estoy deprimido, estoy triste. No están motivados. Y luego eso pasa a los papás. Y la casa se vuelve en esto, en una depresión. Y sí ha habido ya 2 o 3 casos de jóvenes que dicen, Señor, mejor mátame, ya no quiero estar aquí. Pero si nosotros sentimos eso, y no ha llegado al punto de decir, mátame, pero esa desesperación porque estamos pasando por una situación difícil, fíjense en el versículo 7 lo que dice. O sea, Elías come y se vuelve a dormir. Pues el ángel regresa otra vez. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciéndole, levántate y come, porque largo camino te resta. Y así nos dice Dios a nosotros, queridos hermanos, amigos. Levántate y come, porque largo camino te resta. Espabilate. No te duermas después de comer y comas después de dormir.
Levántate y come porque el largo camino te resta. Porque tenemos que llevar la palabra del Señor a todos lados. Porque tenemos que hacer las obras de Dios. Perseverar en la fe. Un largo camino nos resta. Y largo para mí puede ser 2 días. Y para otro 20 años, o 30, o 40. Pero hay un camino que tenemos que andar. Así que Dios nos dice, levántate y come porque largo camino nos resta. A todos. Después de esto, Elías habla con Dios. Se levanta Elías, come, se mete en una cueva, agarra fuerza, y Elías escuchaba a Dios y lo obedecía. Y tenía esas pasiones, como dice Santiago, igual que nosotros, pero tenía fe. Y dice, pues, el Señor me está diciendo, lo voy a escuchar. Elías escuchaba la palabra del Señor, como nosotros debemos escuchar la palabra del Señor. Y eso es lo que nos da fuerza, no el pan. Y habla Elías con Dios. Pasan las tormentas, los truenos, los huracanes, y al final dice la Biblia que viene una quietud, una calma, y ahí viene Dios, en esa quietud. Y ahí, de ahí viene el dicho, después de la tormenta viene la calma. No importa lo que estemos pasando ahorita, hermanos, amigos, va a haber calma. Y no importa si creemos en Dios o no creemos en Dios. No importa si eres ateo o eres cristiano. Vas a hablar con Dios. Como Elías, tarde o temprano, vas a hablar con Dios. Nos va a juzgar a todos. Y no le vas a poder decir, oye, pues yo no creo en ti. Yo me debería estar pudriendo ahorita. No, vas a hablar con Dios. Y ustedes van a hablar con Dios. Y Elías habló con Dios. Esto va a pasar, va a terminar. Levántate y anda. Y prepárate porque vas a hablar con Dios. ¿Y qué quieres oír cuando hables con Dios? ¿Quieres oír lo que dice el Señor Jesús en Lucas 13? ¿Quieres oír esto de Dios? Fíjense, Jesús está hablando. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Jesús dice, Jesús, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que queremos oír porque vamos a hablar con Dios. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Decías que creías en mí, decías que ibas a la iglesia, decías que eras bueno, creías que estabas bien, pero nunca os conocí, porque tú no viniste a mí. Apartaos de mí. ¿Te creías ateo? Pues aquí estás. ¿Pensabas que tú fueras la verdadera? Pues aquí estás. Y la verdad, nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es lo que queremos oír, porque vamos a oírlo. O queremos oír lo que dice Jesús en Mateo 25:41. Entonces irán también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que queremos que nos diga el Señor, porque vamos a hablar con Él. Apartaos de mí, nunca llevaste el aceite, ni la manteca, ni la harina a esos que nos necesitaban. ¿Saben lo que es una viuda y un huérfano? Es una imagen de una gente necesitada, de una gente que no tiene padre, que no tiene quien la cuide, que no tiene un Dios como nosotros. A ellos hay que llevarles la manteca, la harina. Apartados de mí, porque no lo hiciste, porque no le diste de comer al que tenía hambre, no diste de beber al que tenía sed, no cubriste al que tenía frío, no visitaste en la cárcel al preso. Apartados de mí. Eso queremos oír, porque vamos a hablar con Dios, queremos oír eso. O queremos oír lo que dice Lucas, lo que dice el Señor Jesús en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo quisiera oír eso, ser parte de la manada pequeña, de su manadita de ovejas.
Y que el Señor, cuando yo esté frente a Él viéndolo y me estén temblando las piernas y las rodillas y esté con la cabeza metida en el suelo, me diga: no temas, eres parte de mi manada pequeña. Y a mi Padre le ha placido darte el reino. Eso quisiera oír yo. Y yo creo que ustedes también. Y todos los que están viendo ahí. Yo quisiera oír lo que dice Jesús en Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bienvenido. Entra en el gozo de tu Señor. Bienvenido. Entra en la morada que preparé para ti. Vamos a hablar con el Señor. ¿Qué queremos escuchar? Todo depende de nosotros, cómo tomemos las cosas. Llevemos nuestras debilidades como Elías, pero tengamos esa fe y esa fortaleza que tuvo Elías para levantarse tantas veces. Que las calamidades del mundo no nos quiten de vista lo único que es importante: el plan que el Señor nos escribe para todos los días. Cuando tú te levantas, ya el Señor tiene tu listita y la debes de conocer. Y si no estás siguiendo esa lista que el Señor tiene hecha para ti, es que no la conoces. Entonces debes de venir a su iglesia, porque aquí le enseñamos. Está en la palabra del Señor. Quiero agradecer a todos por su atención y darles ánimo y decirles que nos levantemos, porque aún tenemos mucho camino que andar. Muchas gracias, queridos hermanos, amigos. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar, número 48. Número 48.